Y algo que se nos olvida también, ese abordaje psicológico de estos pacientitos, porque tanto de parte del paciente que está sufriendo, del cuidador primario, necesitan este soporte psicológico, algunas veces psiquiátrico, porque de esta forma se va a prevenir que exista ese maltrato hacia estos pacientitos. Aquí mis compañeros quieren preguntar algo. Adelante. Más que nada sí es muy importante hasta lo que comentan, doctores, porque sí es necesario que todos los cuidadores pues tengan cierto grado de capacitación para obviamente atender a todos los enfermos, porque no es lo mismo atenderlos un par de horas en el día allá a un paciente que necesita la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, porque también obviamente este cuidador va a tener una alteración también a nivel de ansiedad, estrés, depresión, cansancio, y por este mismo cansancio pues a veces puede caer en iatrogenias y tratar mal al paciente o a su propio familiar y condicionar un daño peor del que por sí ya puede tener el paciente. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. En uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Centro de Información e Investigación, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo del Hospital Español de México. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Te invitamos a que toques esa campanita y te comuniques con nosotros y hagas tus preguntas. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica. Les voy a presentar a mi co-conductor y colaborador, el doctor Ernesto Santillán Ortiz, quien es médico de primer contacto, quien trabaja en el Hospital de Balbuena y también aquí en el Hospital Español de México, haciendo base en la Torre Antonino Fernández. Sí. En el quinto piso. En el noveno piso. Noveno piso. Sí. Y pues un excelente colaborador y el más noble aquí en el equipo. Uh-huh. Y bueno, hijo de un excelente colaborador también y gran ortopedista, nuestro querido amigo el doctor también Ernesto Santillán. Gracias, doctor. El tema que hoy nos ocupa es repercusiones, ventajas y desventajas del cuidador primario, con el doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, que es un urgenciólogo intensivista, y también infecciones genitales en hombres y mujeres, que va a estar a cargo del doctor Gabriel Rojas Poceros y también el doctor Jaime Kleiman Polisky. Entonces, pues es muy importante, mientras va a ser en línea con el doctor Marco Antonio Hernández Villalobos, porque tuvo problemas para poder llegar aquí. Entonces vamos a enlazarnos vía teléfono, vía ¿cómo se llama? Teléfono, vía remota. Vía remota. Entonces ahorita estamos tratando de ponernos en contacto con él, pero mientras podemos comentar sobre todo en pacientes crónicos o en pacientes con padecimientos que requieren cuidadores, o pacientes que tienen lesiones importantes de trauma. Yo creo que ustedes lo ven mucho en ortopedia. Uh-huh. Es una situación bastante importante, bastante delicada, que el cuidador tenga calidad, calidez y tenga conocimientos de lo que es el cuidado de este tipo de pacientes. Sobre todo porque el cuidar a un paciente con cierto tipo de lesiones, sobre todo de trauma o lesiones neurológicas, si no son bien cuidados,
el paciente puede aumentar Sí, las lesiones postraumáticas sí. o con síndromes neurológicos, por ejemplo en el Guillain-Barré, que es un tipo de parálisis, lo que le pasó a Vicente Fernández, donde de acuerdo al segmento de la columna donde atacó el virus, de ahí hacia abajo hay una parálisis motora y sensitiva que les empieza, o sea, pierden fuerza, y por ejemplo vamos viendo que en los pies que deben de tener una posición de esta forma, se les empiezan a vencer y se les empiezan a deformar. Si este pie no tiene una posición a 90 grados, que es lo normal. Entonces, depende mucho la fisioterapia o el cuidado que tengan, porque este tipo de pacientes, aparte de que requieren ejercicios, fisioterapia, a mí me tocó ver en el hospital de Petróleos varios pacientes y me ha tocado detectar algunos pacientes en el hospital en la consulta privada. Buenos días. ¿Cómo estás? Llega nuestro compañero el doctor Gabriel Rojas Poseros, quien es maestro en ciencias y ginecobstetra y que hace su base aquí en el Hospital Español de México. Gracias por llegar, Gabriel. Sí, qué bueno, aquí estamos. Y entonces hablábamos del cuidador primario. Sí. Y mencionábamos como por ejemplo el paciente con un síndrome de Guillain-Barré, que de acuerdo a la altura de donde le toca en la columna, y ponemos por ejemplo a Vicente Fernández, Sí. que empiezan a tener problemas, por ejemplo, a nivel de pies. Aquí mencionábamos los pies, ¿no? Sí. Que se empiezan a deformar. Entonces ahí Hola amigos, buenas tardes. gracias. mencionamos que debe tener el tipo de calzado. Aquí recomendábamos que les pusieran unos tenis y que se pusieran en una tabla a 90 grados o pegados a la cama para que no se deformaran. Sí. Y también en las rodillas empiezan a tener deformaciones, y para tener movimientos activos, fisioterapias, porque el músculo tiende a atrofiarse. Sí, se va atrofiando. Y si el virus empieza a ascender, puede tener problemas cuando ataca a los músculos respiratorios, que fue el caso del señor Fernández. Entonces caen en situaciones de insuficiencias respiratorias, y entonces tienen que tener respiradores automáticos porque no tienen la capacidad, porque los músculos de la respiración tienen un automatismo, pero es como si les pusieran un relajante muscular, y entonces el automatismo ventilatorio no se puede llevar a cabo, y entonces tuvieron que llegar a la necesidad de hacerle traqueostomía, y entonces eso implica muchas complicaciones de secreciones, de infecciones de vías respiratorias. Sí. Y todo ello revierte infecciones de muchos tipos, y también empiezan con problemas de sangrados de tubo digestivo por estrés, y también problemas genitourinarios que más adelante vamos a tocar con el doctor Gabriel
rojas, poseros, porque son pacientes, como no tienen control de esfínteres, tienen que tener sondas para tener control de la orina, y aunque ahora ya hay sondas de larga permanencia, el cuidado y la limpieza de ellas es muy delicado. O sea, el cuidado de los pacientes es tan delicado, y como hay estasis y el peso del mismo paciente, ahorita tengo una paciente que ya lleva muchos años en la cama. Entonces tienen que estarlos moviendo frecuentemente y tienen que estarles haciendo ejercicios. Esta paciente no es un Guillain-Barré, pero es una paciente que es diabética, que ya no tiene control de esfínteres. También son pacientes que tienen que tener pañal, que tienen que tener mucha higiene, porque se hacen del baño, que tienen que cuidar que no se les hagan escaras, que frecuentemente a nivel del sacro empiezan las escaras en los talones también. No me dejarás mentir, tu papá de ver aquí, ve pacientes del asilo, que a pesar de que tienen cuidadores especializados en pacientes geriátricos, esto se ve mucho en los pacientes geriátricos. Sí. Ustedes acaban de tener un asunto familiar ahí con una paciente de mucha edad. Sí, ¿verdad? También. Que estaba pues ya imposibilitada para realizar sus movimientos activamente. Sí. Y realmente pues eso es verdaderamente difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, realmente suele ser muy difícil tener a los pacientes con cuidados de forma importante. Ya tenemos en la línea al doctor Marco Antonio Hernández Villalobos. ¿Cómo estás, Marco? Hola doctor Canales, muy buenos días a usted y a todos ¿Cómo estás? Que están presentes el día de hoy. Muy buenos días. También saludo a mi compañero, al doctor Jaime Kleiman. Buenos días, gracias. Quien es maestro en ciencias, profesor investigador y perito en la materia, y que hace su base aquí en el Hospital Español de México y en el Hospital Ángeles de las Lomas. Qué gusto, doctor. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, doctor. ¿Qué dices, Una Marco? Buen disculpa día. que no pude estar presencial, se me atravesó algo, pero aquí estamos, ¿no?, para charlar nuevamente como siempre. Un honor estar con ustedes. Pues sí, no sé si nos escuchan. Alex, ¿está bien el audio? ¿Sí? Estábamos hablando de la importancia y las ventajas y desventajas y repercusiones del cuidador primario, y estaba yo poniendo de ejemplo, por ejemplo, a los pacientes que poníamos de ejemplo ahorita a Vicente Fernández, ¿no? Bueno, perdón, no debo decir nombres, de los pacientes que tienen un síndrome de Guillain-Barré, me disculpo ante la familia, no quise, que tienen muchas complicaciones por la cronicidad de los padecimientos, que tiene que ser el cuidador primario, tiene que tener calidez y conocimientos para poder cuidar a un paciente que puede tener muchas repercusiones neurológicas, y cuando tiene problemas por las mismas
alteraciones que van dando los padecimientos neurológicos en las articulaciones, la atrofia muscular, los problemas articulares pueden ser muy importantes. No sé qué puedas mencionar, Marco. Claro que sí, el síndrome del cuidador primario es un síndrome, como el nombre lo dice, que es un conjunto de signos y síntomas que va a estar presente en una persona que se hace cargo, que cuida, como el nombre lo dice, a un familiar enfermo, a un conocido, a alguien que está directamente al cuidado estrecho con estas personas. Definitivamente cuando nos enfrentamos al síndrome de cuidador primario, el personal de la salud también es considerado en algún momento que padece este síndrome, porque hay pacientes que tienen enfermedades crónico-degenerativas hoy en día que son transmisibles y no transmisibles. Aquí abarcamos múltiples patologías, tanto de diabetes mellitus, obesidad, síndrome metabólico, sarcopenia, principalmente en el síndrome de fragilidad del adulto mayor, que va a ser igual a sarcopenia. En todos estos grupos vulnerables que estamos en contacto a diario y que los familiares están en comunicación, en contacto con estos pacientitos. Entonces, múltiples patologías, principalmente que se relacionan a personas vulnerables y a una población muy específica que van a ser los adultos mayores en los cuales, por ser adulto mayor nada más, tienen patologías que nos llevan a perder la a perder esa autonomía, esa independencia que tienen. Entonces nos llevan a que padezcan y dependan de otra persona. Al paso de los días se tiene que ir valorando muchos factores, tanto sociales, económicos, culturales, y ese núcleo de apoyo se tiene que identificar adecuadamente. ¿Cuál es el núcleo de apoyo? ¿Quién está constituido ese núcleo de apoyo? Porque en base a este entorno es como se identifica al paso de los días este síndrome a las personas que están a cargo cuidando a estos adultos mayores. Aparte de los adultos mayores, nos enfrentamos a una población de pacientes vulnerables con estas patologías, en las cuales van perdiendo su independencia en base a su autonomía, tanto psicológica, a su entorno social, a su entorno de relaciones interpersonales. Y al paso de los días, de los meses, de los años, este paciente que es dependiente a su cuidador primario, el cuidador primario va enfermando. Y esto inicia en los hospitales, cuando una persona pierde la salud y llega por un estado agudo, en el cual tiene un proceso quirúrgico, que lo operan, y tiene un proceso agudo de una descompensación de diabetes, un proceso infeccioso. Hoy en día con la pandemia SARS-CoV-2 también se hacen a una dependencia estando en el hospital. Pacientes que no solamente están cerca de sus casas, los hospitales están a 1 kilómetro, 10 kilómetros, o incluso son de otros estados que acuden a hospitales de atención médica de segundo o tercer nivel de atención y que son de otros estados. Entonces aquí empieza una serie de cambios en su dinámica, tanto laboral, social, familiar, en el cual tienen que trasladarse y empieza a vulnerarse la economía de estos familiares, la economía, su salud, porque son familiares que están en las salas de urgencias, en las salas de
en las salas de espera de los hospitales, muchas veces al aire libre, con la lluvia, con el viento, con cambios extremosos de temperatura. Y este familiar, este cuidador primario va enfermando, va perdiendo horas de trabajo, horas en convivencia con su familia, y se va modificando toda esta dinámica familiar. Entonces aquí es donde surge la importancia de capacitar a ese cuidador primario, de arropar a ese cuidador primario, de darle esa información que necesita para que no empiece a padecer, no empiece a sufrir, no empiece a tener y no empiece a enfermar ese cuidador primario, ¿no? Entonces es muy importante que las personas que están a cargo de un adulto mayor, de una persona vulnerable, tengan y lo identifiquen de forma correcta para que lo podamos identificar y ayudarle, ¿no? Ahora, es muy importante también ver que muchos, cuando el cuidador primario es familiar, rebasa a veces su capacidad, o si no tiene conocimientos, empieza a ser maltratador del familiar. Y llega a veces, o nos damos cuenta, que el mismo familiar se vuelve maltratador del propio familiar, o de algunos cuidadores a nivel institucional son maltratadores de los pacientes que cuidan crónicamente. Así es, efectivamente, ¿no? Cuando el cuidador primario va fatigándose, llega a una etapa de que se van al extremo y ya no cuidan, llegan a maltratar a ese pacientito, y que lo hacen de forma indirecta porque también ya perdieron su autonomía, ya perdieron su trabajo, ya no hay dinero que les alcance para mantener a un enfermo que está en los hospitales, o más allá, cuando ese enfermo los dan de alta, ¿no? Los dan de alta y ese paciente, voy a decir, un padecimiento, secuelas de traumatismo craneoencefálico severo, secuelas de un evento vascular cerebral de tipo isquémico que quedó con hemiplegia al 50% completa, un paciente, como lo comentaba usted, doctor Canales, con síndrome de Guillain-Barré, donde estos pacientes salen con traqueostomía, con una sonda de gastrostomía, y que deben de estar con cuidados especiales en casa, porque si no empiezan a complicarse, con complicaciones como son úlceras por decúbito, infecciones, neumonía, y algo que se nos olvida también, ese abordaje psicológico de estos pacientitos, porque tanto de parte del paciente que está sufriendo, del cuidador primario, necesitan este soporte psicológico, algunas veces psiquiátrico, porque de esta forma se va a prevenir que exista ese maltrato hacia estos pacientitos. Aquí mis compañeros quieren preguntar algo, adelante. Más que nada sí es muy importante hasta lo que comentan, doctores, porque sí es necesario que todos los cuidadores pues tengan cierto grado de capacitación para obviamente atender a todos los enfermos, porque no es lo mismo atenderlos un par de horas en el día, allá a un paciente que necesita la atención las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 12 meses del año, porque también obviamente este cuidador va a tener una alteración también a nivel de ansiedad, estrés, depresión, cansancio, y por este mismo cansancio pues a veces puede caer en iatrogenias y tratar mal al paciente o a su propio familiar y condicionar un daño peor del que por sí ya puede tener el paciente. Sí. Oye, Mark, ¿y esto está catalogado como enfermedad? O sea, yo no lo conocía. ¿Cuál? Síndrome del cuidador primario.
Claro, e incluso, doctor Gabriel, hay una guía de práctica clínica en la cual así se llama, síndrome del cuidador primario, y en base a esa guía ahí describe las características del cuidador primario, que también el personal de la salud somos cuidadores primarios, sí. Porque algunas veces en esos pacientes que llegan a las unidades médicas hospitalarias en carácter de desconocido, estos pacientes que están en carácter de desconocido llegan en el número de días, 30 días, 60 días en los hospitales, y llega tanto esa interacción enfermera-paciente, médico-paciente, que se llegan a fatigar también de la dependencia que tienen estos pacientes, porque muchas veces no se pueden dar de alta porque ya no tienen autonomía, porque son dependientes a una persona para que los cuide, los bañe, los aspire, los alimenten, y ya no se pueden dar de alta porque no tenemos familiar, no es desconocido ese paciente. Entonces empieza a fatigarse el personal de la salud también, y empiezan a tener síndrome de Burnout más síndrome de cuidado primario. Y ahí nos olvidamos de los principios hipocráticos, ¿no? Ajá, sí, ¿Así? Sí. E incluso cuando estamos frente a un paciente con cuidador con síndrome de cuidador primario, hay que tener el principio de precaución. Esta precaución de, primero, identificar a estos potenciales cuidadores primarios de los pacientes, porque nos enfocamos la parte médica a dar un informe médico de gravedad o de informe médico de evolución del paciente, pero no nos detenemos a reflexionar de dónde es el paciente. Ya lleva 10 días aquí, y a la misma persona a diario le das el mismo informe, y no le preguntamos a esa persona: ¿y usted cómo se siente? ¿Y usted cómo está? ¿Y qué necesidades tiene usted? No, eso es bien importante y es bien vital hacerlo. Y si identificamos que esa persona que ya es vulnerable por ser cuidador, empieza a tener algunos factores, y uno se va dando cuenta en la evolución de estos cuidadores, porque al día 1 llegan pues bien vestidos, llegan bañaditos, al día 2, día 3, día 4, se va deteriorando su cuidado, su autocuidado de estas personas, su economía se va vulnerando y la salud se va debilitando con ellos. Fíjate, Marco, que ahorita tengo una reflexión en la cuestión de los cuidadores. Tenemos dos clases de cuidadores: uno el familiar, y el otro el profesional, al que se le paga por cuidar al paciente. Obviamente muchas veces, y la mayoría de las veces, el familiar no está capacitado para desarrollar o para tener para poder brindar esos cuidados a los pacientes. Y esto acarrea finalmente un nivel de frustración también alto en esas personas. Y el profesional, bueno, pues el profesional también sufre del burnout, que ya lo platicamos muchísimas veces. Y bueno, pues también es un ser humano, como diría nuestro presidente. También es un ser humano, también tiene sentimientos, también se cansa, y también sufre frustración, y también sufre de un hartazgo muchas veces de que pues no ve la luz al final del camino. Sí. Efectivamente, y empieza a enfermar y empieza a cansarse y pierden los empleos, y si pierden los empleos pierden la seguridad social, si tienen seguridad social, y venden, es una cadena de acontecimientos, y venden sus carros, y se fracciona todo porque tienen la esperanza que ese familiar va a salir adelante, y entonces viene una cadena de consecuencias en las cuales ya se enfermó toda la familia. Así es, ¿no? Si es de que tiene un cuidador primario, porque hay casos en los cuales no existe
ese personaje de cuidador primario hacia algunos. Y fíjate pacientes. que yo te iba a preguntar ahorita, ¿qué tú que quizás tengas más conocimiento, qué se hace a nivel institucional o a nivel privado cuando no existe ese cuidador primario? Y no existe porque o no hay familiares que lo puedan tener, o no hay dinero que pueda llegar a sostener esa situación. ¿Y qué consejo nos puedes dar o les puedes dar al auditorio de pues cómo manejar esa situación? En estos pacientes que llegan de carácter de desconocidos, estos pacientes que llegan a durar en los hospitales meses, algunas veces llegan los pacientes a estar años en los hospitales, que son completamente dependientes. Es muy triste la evolución de ellos. Una de dos: evolucionan, llega el familiar y lo llega a conocer, pero cuando lo llegan a identificar a este paciente, su hábitus exterior ya no es igual a la última vez que lo vieron. Ya es un paciente completamente diferente. Hay familiares o hay conocidos que llegan, lo identifican y mejor se retiran porque las condiciones del paciente lo ven tan cansado, en un estado nutricional diferente, y ven la responsabilidad que tienen, y entonces se dan la vuelta y notifican al cuidador. Y cuando no hay cuidador, definitivamente son pacientes que se debe de hacer toda un procedimiento en aviso al Ministerio Público y en conjunto con sistemas de salud, por ejemplo el DIF. Se empieza a hacer todo el trámite y todo el proceso para que se haga cargo otra institución al cuidado de estos pacientes. Pero, por ejemplo, ¿cuál institución? DIF. Pero el DIF tiene instituciones para ese tipo de cuidados sociales Por... en las cuales se hacen cargo de este tipo de pacientes. Sí, o sea, mi pregunta es si el DIF tiene instituciones para este tipo de pacientes. Sí, tienen institutos en los cuales asilos donde cuidan los niños, que ellos adquieren la responsabilidad de los cuidadores. Exacto, pero ¿tiene para adultos? Sí, para pacientes geriátricos propiamente. En la página del INGER, del Instituto Nacional de Geriatría, anual extiende un programa de capacitación, tanto para personas, cuidadores, al público en general y para personal médico. El INGER, en su página inger.gov.mx, ahí se despliega una serie de cursos en los cuales los familiares de los pacientes pueden tomar el curso en línea o presencial, y va en base a cuidado a ese paciente geriátrico que va perdiendo al paso de los años su autonomía y su dependencia propiamente, y pasan a ser dependientes a otro familiar. Entonces ahí en el INGER hay cursos para cuidadores primarios, para familiares, para personal médico, para personal de enfermería, en cómo nosotros tenemos que enfocarnos al abordaje, al cuidado y todos los conocimientos que debemos de tener para llevarlos a cabo y llevarlos a la práctica de cómo ser un buen cuidador primario, porque tarde o temprano vamos a estar de los dos lados. Ahorita podemos ser unos muy buenos